Y esta iglesia surge dentro de una cultura que es la cultura griega. Dentro de esta cultura griega había un sistema que mantenía la sociedad unida. Este sistema de esa sociedad unida era a través de dos factores importantes que van a tomar parte de la iglesia. Esto no, porque ahorita vimos parte, un rasguñito del manual, ¿verdad? Que dice la iglesia como, ahí dice que es una comunidad que tiene quinonía, ¿no? Ese es lo que vimos. Ahora, otro factor es cómo se organiza la iglesia. Ahí en el libro de los Hechos, más adelante, encontramos que empezaron a haber problemas con la atención a las viudas de los griegos. No era la viuda de los gringos, sino la viuda de los griegos, ¿verdad? Entonces, estos griegos eran judíos que tenían una forma de pensar de acuerdo a los griegos, o que habían vivido en ciudades o provincias griegas. Entonces, a los dirigentes de la iglesia tuvieron que poner una solución para atender a las mesas y nombraron a unos llamados diáconos. Ahora, ¿ellos inventarían esta palabra, esta función, o cómo sería? Ideas, lluvia de ideas. ¿Cómo sería esta invención de este? ¿Por qué aparece ahí? Dice, y nombraron a 7 diáconos. ¿Sí dice así en la Biblia? ¿Sí? Ok. ¿Cómo sería esto? ¿Por qué nombraron a diáconos? ¿Se han puesto a pensar? ¿Por ayuda? Exacto. Sí, pero esta palabra diáconos, ¿dónde la sacarían? Fueron a un diccionario de la lengua española y dijeron, muy bien, Mireya. De ahí fueron y sacaron de algo que era el oikos o oikos, como el yogur griego, ¿verdad? El famoso oikos. Este oikos era el sistema de casas griega, de hogar, oikos. Este oikos era fundamento de la iglesia. Había 2 fundamentos de la sociedad. Los 2 fundamentos de la sociedad era el oikos, lo digo como se escribe, y el otro fundamento importante de la sociedad era la colonia griega. Y la colonia griega le nombraban, voy a decirlo como se escribe, polis, como policía. Polis, como policía, la palabra primera, que quiere decir ciudad. ¿Qué pasaba en el oikos o familia griega? Algo maravilloso pasaba en el oikos o familia griega. Había uno hasta arriba, en la cúspide, que se llamaba el Kyrios o Señor, y ese era el dueño de los de abajo. Abajo, ¿quién estaba? La esposa, los hijos y los esclavos, los cuales tenían la misma jerarquía. La esposa, si quería el Kyrios, la cambio. Los hijos no iban a heredar, lo menciona Pablo en el libro de los Gálatas, ¿verdad? Estaban bajo el ayo, ¿sí? Eran hijos que todavía no habían logrado la categoría de hijos, todavía estaban bajo la categoría de esclavos. La esposa eran esclavos, los hijos eran esclavos, y los esclavos tenían puestos o jerarquías. Había unos que eran los que estaban fijándose que le sirvieran a todos su pan y su café. Ahí está el hermano Moy atrás, el pastor, fijándose a ver que no nos falte nadie, ¿verdad? Y estos tenían la palabra griega que es vedor, que en griego se dice obispo. Supervisor, supervisaba que todos estuvieran bien. Además, había otros que estaban ahí listos para que cuando faltaba el trigo, le corrieran a la casa o a la tienda a comprarlo. A eso se les llamaba enviados, apóstol. Enviado es apóstol. Eran servidores, siervos. ¿Sí?
Había otros que tenían que servir a las mesas, eso se llamaban diáconos, economía, los que se fijaran que a todos les tocara el pan. La hermana diácona ahora no está sirviendo, dando la cucharita, ¿verdad? Esos eran diáconos. Entonces de ahí salió la palabra diácono. Servidores, los siervos, todos estos tenían una función. También había otros que se dedicaban a enseñar a los hijos, se llamaban ayos o didáscalos, maestros. Y había otros que proclamaban la palabra. Ahí ya no tiene que ver con el griego, ¿verdad? Y tiene que ver con la palabra, el que profesaba la palabra. ¿Les suena? La iglesia tuvo un fundamento griego. Pero por otro lado nos quedó el otro asunto, el otro fundamento de la sociedad romana. El otro fundamento era la polis. Por razones de que ya me voy a comer mi pan, no entraré mucho en la polis ahora, pero les cuento que la polis era algo maravilloso. Se basaba sobre lo que se llamaba colonias romanas. Iban, invadían un territorio y hacían una colonia romana. ¿Les suena que en la Biblia hay un lugar que dice, y la ciudad fulana, que era colonia romana, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes que era colonia romana? En la colonia romana llevaban un grupo de romanos que vivían y actuaban como los romanos, para que los otros aprendieran la civilidad, ¿verdad? Hagan de cuenta que ponían hoteles Hilton por todo el mundo, para que la gente aprendiera lo que era vivir bien, ¿verdad? Comer bien, ser gente bien, ser romanos bien, que aplastaban bien a sus rivales, ¿verdad? Que ejercían bien el poder. Entonces, esta forma era una forma de colonia. La iglesia también hace colonia. Somos la cultura del reino de Dios. Llevamos cultura. Porque ellos vivían en colonias que eran una copia de lo que era Roma, era una Romita chiquita. Nosotros vivimos comunidades de fe que vivimos el reino de los cielos aquí en la tierra, el ya, pero todavía no.